Hace unos 300 años, este era un mundo gobernado únicamente por mujeres. Desde el presente, como la nueva señora demonio, aquella mujer declaró a todos sus sirvientes que los hombres debían obedecer a las mujeres. Además, debían arrodillarse ante ellas y adorarlas. Las reglas del mundo comenzaron a cambiar. A partir de entonces, en prisión, un hombre fue detenido con sus brazos y piernas encadenados, y sus ojos vendados. Una chica se rió porque parecía que estaba atrapado en una posición vergonzosa, y se rió porque él parecía nervioso. Se aprovechó de él en ese estado, riéndose porque reaccionaba de manera tan desesperada, pero él no podía hacer nada para evitar la situación que era su castigo. Después de todo, había desafiado a su ama e intentado escapar. Ahora, terminar en esa situación era un crimen muy grave, y por lo tanto, siendo un hombre, debía ser debidamente castigado por sus acciones. Así que ella tomó un arma enorme que parecía unas tijeras, decidida a cortar lo que lo hacía hombre. Él se debatió desesperadamente, pero ella solo se rió preguntándole si estaba listo para la experiencia. Aún así, el procedimiento se llevó a cabo y el hombre gritó, provocando más risas de la chica, quien disfrutaba de toda la escena. Era casi su 100ª vez haciendo eso. Siempre era maravilloso apreciar la escena y cuánto disfrutaba de esa manera. El tiempo avanzó hasta un llovizna en la unidad de enfermería, donde había un anciano llamado Yizer. Sentía dolor en sus caderas por el horrible clima, y pronto, otra persona se acercó al encontrarlo. Era Miguel, alguien que trabajaba en esa unidad, pero Yizer ni siquiera sabía por qué estaba allí en primer lugar. Miguel dijo que era la 6ª vez que le hacían la misma pregunta y preguntó por qué. Siempre andaba caminando cuando el clima estaba tan malo. Era un lugar demasiado peligroso. Debería regresar a su habitación y descansar en lugar de quedarse allí. Yizer le preguntó si algo estaba pasando con Miguel. Después de quejarse de que lo llamaran por el nombre equivocado, señaló lo que ocurría. Al parecer, estaban reclutando esclavos y el grupo convocado allí tenía un gran poder. No les importaba que los estuvieran llevando al límite. Esta era la nueva vida gobernada por la supremacía femenina. Era la decisión de la más reciente señora demonio. No tenían más opción que seguir obedeciendo. Miguel suspiró. Después de todo, esta misma conversación ya se había repetido unas 6 veces, pero era inevitable. Nacer hombre significaba convertirse en un perdedor en la propia vida y estar a merced de las mujeres. Hombres y mujeres luchaban entre sí. Era simplemente patético de ver. Miguel comentó que había escuchado que en su época se suponía que vivían en paz. Si Yizer aún estuviera en servicio, este mundo probablemente sería muy diferente a lo que era ahora. De repente, un gran rayo cruzó los cielos y Yizer abrió los ojos, empujando a Miguel. El trueno cayó justo donde el anciano había estado, dejándolo atrás. Miguel, impactado y sin entender qué había pasado, pero preocupado por Yizer, corrió a ver qué había sucedido. Le inquietaba que el hombre lo hubiera protegido de una situación probablemente peor. Aliviado, Miguel encontró al viejo tranquilo después de todo, pero el anciano se rió porque todo era literalmente electrizante. Sin embargo, el rayo solo fue un cosquilleo comparado con lo que había recibido en el pasado, y de pronto, lo que antes era un anciano se había convertido en un joven. Miguel no podía entender quién era este tipo súper genial que apareció de la nada, y Yizer sintió que su campo de visión de alguna manera se había elevado, incluso cuando Miguel parecía paralizado por el shock al ver lo que ocurría. Cuando le ofreció un espejo para que viera su situación, Yizer gritó al verse en el reflejo, impactado por el hombre apuesto que contemplaba. Después de todo, de alguna manera se había vuelto joven otra vez. Miguel le preguntó si realmente era Yizer y quería saber cómo se sentía. Yizer respondió que se sentía mejor que nunca, listo para comenzar a caminar de inmediato, pero Miguel lo detuvo. Después de todo, estaban en la copa de un árbol, y Yizer pretendía simplemente caminar, arriesgándose a caer de esa enorme altura. Podían estar arriesgando sus vidas en ese lugar. Pero Yizer respondió que ahora que era joven otra vez, estaría bien. Miguel estaba preocupado porque Yizer parecía estar enloqueciendo de repente, sobreestimando la condición de su propio cuerpo. Además, no había por dónde caminar desde esa altura, pero Yizer respondió que él estaba equivocado. Después de todo, la actual señora demonio era la que estaba equivocada. Hombres y mujeres debían ser tratados por igual y no pelear entre sí. Por eso, Yizer simplemente saltó del árbol para darles una lección a esos veteranos de guerra, dejando a Miguel atrás, impactado, mientras lo veía saltar del enorme árbol en dirección al reclutamiento. Este era Yizer Ale García, un hombre que unificó el mundo y los demonios, el señor demonio de 2 generaciones atrás. Verlo saltar desde esa altura dejó incluso a Miguel sorprendido por su resistencia física actual, pero al final, sí terminó lastimándose las piernas.
Aún así, Gizeh caminó hacia la ciudad cerca de Arael. Tarago se sintió aliviado porque hacía mucho tiempo que no salía. Mientras caminaba por las calles, Gizeh pensó en cómo en los viejos tiempos había muchas estructuras de madera en esa zona llena de naturaleza. Esta ciudad había cambiado mucho en los últimos tiempos, pero ahora el Gizeh podía ver cientos de miles de mujeres caminando por las calles. No es que se estuviera quejando, pero Gizeh no sabía si era porque los hombres escaseaban en esta realidad. Como resultado, las mujeres se sentían libres de usar lo que quisieran en las calles, lo cual era bastante atrevido, incluso para Gizeh, quien observaba desde la distancia. Era casi un verdadero paraíso para Gizeh, hasta que siguió caminando y se encontró con un hombre herido siendo arrastrado a rastras, lo que lo hizo retractarse de sus propias palabras. Parecía un paraíso disfrazado, y no pasó mucho tiempo antes de que las mujeres lo notaran caminando. Las mujeres dijeron que debían reunirse y reportarlo todo a su dama Clo, pero Gizeh siguió caminando con normalidad. Pensó que la actual señora demonio debía estar dentro del castillo y recordó dónde estaba por sus días del pasado. Habían pasado cientos de años desde entonces, y Gizeh no sabía cómo la situación había escalado desde la época en que existía el ejército del señor demonio. Ese tipo de cosas no terminó afectando al protagonista al final, pero de todas formas, sabía que debía haber un camino cercano que podía usar. Mientras caminaba, Gizeh se acercó a una chica pidiendo permiso porque necesitaba información, e incluso le ofreció tomar té en el camino, pero ella lo empujó bruscamente al darse cuenta de que era un hombre y salió corriendo, dejando al viejo suspirando porque lo había rechazado con tanta dureza. De repente, un par de esposas sujetaron sus muñecas y Gizeh se quedó confundido sin saber de dónde habían salido. De la nada, cuando se dio cuenta, quienes lo habían retenido eran dos hombres con máscaras extrañas, los mismos que habían estado cerca de una llovizna antes de que Oben se acercara riendo tras encontrar a un hombre vagando por las calles. Sería su gran hito, el número 100 en su lista. La mujer se rió ordenando a los hombres que llevaran al viejo al castillo, y él mismo pensó que se había metido en algo extraño. Así fue como lo arrojaron a una habitación y Gizeh se quejó de que estaban tratando mal a un anciano como él. La chica se rió diciendo que debía ser un gran mentiroso para llamarse viejo con una apariencia tan juvenil. Gizeh respondió que no mentía y preguntó quién era ella, a lo que se presentó como Clolinese, un agente de la ley. Aún así, se sorprendió de encontrar a un hombre completo como él caminando por esas ciudades. Clo consideraba que sería un problema si el ejército se enteraba de la existencia de Gizeh. El protagonista se dio cuenta de que efectivamente estaba dentro del castillo del señor demonio. Había terminado ahí al permitirse ser capturado. Los otros hombres preguntaron cómo era posible que existiera, ya que debía tener una ama que lo acompañara. Le dijeron al viejo que cuando un esclavo varón salía, su ama siempre debía ir con él. Esa era la regla. Gizeh se rió, respondiendo que él era un forastero, y les pidió que le contaran un poco más sobre lo que estaba ocurriendo en el presente. Gizeh explicó que hace mucho tiempo, a pesar de muchas diferencias, hombres y mujeres eran tratados como iguales. El mundo había cambiado por alguna razón, y él quería saber qué lo causó. Una transformación tan repentina. Clo suspiró, diciendo que era una persona amable, y por eso mismo, le explicaría, ya que era necesario que él entendiera bien. Hace unos 300 años, cierto demonio gemelo eliminó al anterior señor demonio y tomó el trono en este nuevo mundo. El nombre del nuevo señor demonio era Miale García, y Gizeh se quedó impactado porque tenía el mismo apellido que él. Mientras tanto, Clo continuó explicando que la nueva señora demonio ordenó que todos los hombres obedecieran a las mujeres. Debían arrodillarse ante ellas, y en ese momento, la existencia de los hombres fue puesta bajo una gran maldición. Era una maldición que les arrebató su poder mágico. Todos los hombres perdieron su fuerza frente a las mujeres. Los líderes de todas las organizaciones del mundo fueron reemplazados por mujeres, y los hombres vivían como esclavos. Clo preguntó si su explicación era suficiente, y Gizeh asintió, pensando que necesitaba reunir toda la información posible. Gizeh pensó que debía dominar a esa gente ahora, y quizá podía hacerlo con su estado actual, pero para su total sorpresa, fue Clo quien se le acercó primero riéndose porque quería comenzar el trabajo de inmediato. Era hora de diversión para Clo. Ella podía ver los ojos rebeldes y firmes Gizeh incluso ante lo que estaba a punto de pasar. Hacer que ese tipo de hombre se sometiera a ella era una de sus tareas favoritas, y Clo sacó las enormes tijeras que usaba para trabajar. Gizeh se sorprendió por lo que apareció de repente, y Clo se rió diciendo que esa era su magia única. Podía invocar tijeras, pero esas tijeras también eran armas usadas contra quienes intentaban oponerse al señor demonio. Eso asustó al viejo porque era un arma verdaderamente extraña, pero de todas formas, Clo dijo que debían apurarse. Ya el protagonista suspiraba porque ella tenía un pasatiempo bastante raro, pero por desgracia, Gizeh era alguien que no soportaba el dolor y se negó.
Chloe quedó desconcertada porque el protagonista rompió las esposas por su cuenta y ella se rió porque en verdad era fuerte. Le gustaba ese tipo y se lanzó a pelear con él, pero Gizeh se defendió rápidamente del ataque pensando que hacía tiempo que no peleaba. Se sentía algo oxidado para rendir bien ahí. Sin embargo, ese ataque no debería haber sido nada especial, pero Chloe lo sorprendió sacando un segundo par de tijeras. Antes de que pudiera cortar con ellas, de repente se partieron en dos piezas y Chloe se quedó paralizada sin entender lo que había pasado. Gizeh se rió porque ella lo había subestimado, lo que enfureció a Chloe tras pasar por esa humillación. De repente, comenzó a reír porque era la primera vez que le pasaba algo así, pero decidió que lo haría someterse de otra manera, ordenando a sus esclavos que atacaran al protagonista. Así, Gizeh fue sujetado y Chloe dijo que, aunque él rompiera su arma, no podría romper la fuerza física de sus hombres. Ahora, con sus brazos inmovilizados, ella comenzó a decidir qué debía hacer a continuación para aprovechar la situación. Pero Gizeh se rió porque ciertamente su fuerza era admirable, pero fue una tontería de su parte acercarse a él desde el principio. Con un chasquido de dedos, el protagonista hizo que los esclavos cayeran al suelo instantáneamente sin siquiera moverse. Sonrió porque era bueno haber hecho ejercicio después de cientos de años, lo cual dejó a Chloe impactada, que solo observaba sin entender nada. Chloe se preguntaba qué había pasado y Gizeh pudo ver esa misma pregunta en sus ojos. Al notar su confusión, Gizeh se acercó y explicó que no tenía poder mágico cuando nació. Para compensarlo, entrenó su cuerpo y perfeccionó cierto arte marcial, y decidió que ella lo sentiría en carne propia. Cuando acorraló a Chloe contra la pared, la gente se quedó helada, preguntándose exactamente qué pensaba hacer. De repente, se dio cuenta de que él intentaba sacar un hueso de su interior. Este era el arte marcial de Gizeh, la extracción de huesos. Gizeh reveló que había extraído un hueso pequeño, uno llamado el hueso del éxtasis, que dejó a la gente parada sin entender nada hasta que de repente comenzó a escribir y a gritar, sintiendo su cuerpo arder como si estuviera a punto de prenderse fuego. Algo le hacía cosquillas por dentro, era una sensación extraña que hacía que los viejos comenzaran a reírse solo de mirar. Había algo quemando que Chloe no sabía cómo controlar. No podía alcanzar el lugar a través de su ropa antes de que se diera cuenta. Chloe estaba empapada de una manera que nunca había esperado, pero a pesar de eso, era una sensación placentera mientras la veían en ese estado de locura. Gizeh solo podía reírse de Chloe pasando por tal humillación a manos de un hombre. El estilo de la CIA tenía la extracción de huesos como arte marcial, una técnica legendaria que extraía el llamado hueso del amor. Podía encontrarse en 48 partes diferentes del cuerpo sin dañar a su objetivo. Durante un proceso en el que un hombre se enamoraba de una mujer, pero no podía demostrar su verdadera habilidad, había un dicho al respecto. Se llamaba tomar tu hueso por tu encanto. Este era el verdadero origen de esa poderosa técnica. Gizeh pensó que debió haber sido demasiado para una mujer como ella, que había vivido toda su vida en pureza. Chloe se quejaba en el suelo de que no era nada bueno. No podía perder ante un hombre de esta manera. De repente, los esclavos que antes estaban en el suelo también agarraron a Chloe, tomándola por sorpresa. Cuando su ropa se rasgó, no entendió qué significaba la V. Había algo raro detrás de sus acciones. Chloe les ordenó que se detuvieran porque ella era su ama y no podían volverse contra ella, pero los esclavos eran demasiado fuertes, incluso luchando con fuerza. No podía mover ni un solo músculo de su cuerpo. Congelada de miedo. En esa situación, presionada contra el suelo, la gente fue humillada, incapaz de hacer nada para detener lo que estaba pasando. Solo veía al viejo reír porque, como esperaba, parecía que esto no funcionaba contra Beman. Los sentimientos dentro de ellos eran aún más fuertes que el amor y al notar su reacción, fue entonces cuando Chloe comenzó a pedir ayuda, y finalmente los esclavos se apartaron, con Gizeh diciendo que jugaría un poco con ellos. El protagonista apenas esquivó el ataque, manteniendo cierta distancia mientras se daba cuenta de que estaban listos para pelear. Parecía que entendían que sus huesos serían removidos si se acercaban demasiado al viejo. Por lo menos, eran esclavos inteligentes, pero aún así no era suficiente para escapar del poder del protagonista. Eso era porque él era bastante poderoso y con un movimiento rápido, derribó a ambos esclavos, tirándolos al suelo al instante. En ese momento, robó dos huesos de sus cuerpos, riéndose del estado catastrófico. Habían quedado con el hueso extraído por Gizeh. El hueso de la erupción venció a los huesos del amor, uno especial que tenía un efecto al romperse. Lo que ocurriría era la pérdida total de control. El hueso de la erupción los hacía explotar desde adentro hacia afuera hasta que no quedaba nada. De paso, esta liberación se llamaba así porque se comparaba con la explosión de una ballena tras derrotarlos. Gizeh se reía porque esto debería ser el tratamiento adecuado para los hombres, o al menos eso creía Chloe, pero no debían preocuparse, ya que no morirían solo por eso. Justo cuando la gente se levantó para acercarse a él, le preguntó el nombre del protagonista y él se presentó como Gizeh hasta que notó que ella se acercaba aún más. La agente se inclinó y lo besó, algo que Gizeh había esperado porque los huesos del amor no solo debilitaban a su objetivo. Además,
proporcionaban esa gran explosión interna que una mujer como Chloe probablemente nunca había experimentado antes. Sobre todo, ella se enamoraría de la persona que extrajo su hueso, y ahora Chloe le pedía que se convirtiera en su amo. Ante eso, Gizer se rió porque sabía que tan pronto como tomó su hueso, la chica se había convertido en su posesión. Casi se sintió un poco incómodo porque técnicamente la estaba controlando, pero los huesos del amor se regenerarían después de una noche. Por lo tanto, simplemente hizo un gesto de que cuando ella recuperara el sentido, no lo golpeara por eso. Hasta entonces, haría buen uso de la gente. Cuando de repente la ropa miró al protagonista, en shock, su cabello se había vuelto blanco. Gizer se dio cuenta de que esto había pasado cuando miró su propio reflejo y consideró que debía ser el efecto del rejuvenecimiento. Por lo tanto, tenía que apresurarse porque el mundo actual estaba en caos y las cosas necesitaban cambiar. Nadie debería estar por encima de nadie. Hombres y mujeres necesitaban llevarse bien. Gizer tenía la intención de darles una lección a estas personas. Así, como estaba corriendo contra el tiempo, le ordenó a Chloe que lo llevara a donde estaba el señor demonio. Pero para su sorpresa, Chloe tartamudeó al negarse. Reveló que algo le había pasado al señor demonio, había sido reubicada y Gizer se puso curioso por saber exactamente a dónde había ido en lugar de estar allí. Fue así como los dos salieron y Gizer se sintió aliviado porque parecía mucho más agradable. Chloe explicó que el demonio, la señora Mia, solía vivir allí, pero hace unos años se fue al reino de Racia. Esto sorprendió al protagonista porque eso estaba literalmente al otro lado del continente. Era demasiado lejano. El reino de Racia era una región remota ubicada al otro lado del continente Galepi, rodeada de icebergs, una tierra hogar de monstruos de alto nivel. Así, Gizer se preguntó por qué el señor demonio había ido a un lugar así y la agente se disculpó porque no podía ayudar. Ella, la agente, quería convertirse en la guardia personal de Gizer y parecía tan dedicada cuando se puso ese brazalete. Ahora Chloe solo quería seguir las órdenes de su nuevo amo y también quería recibir los castigos apropiados, pero Gizer la mantuvo a distancia con esa cuerda. La agente actuaba de manera extraña y él no tenía interés en ella. En cambio, Gizer estaba más enfocado en el reino de Racia, que ahora estaba más lejos que nunca. Aún así, no sería un gran problema para él porque Gizer tenía un sirviente bastante talentoso con sangre fresca y piel tan negra como el azabache. Su compañero una vez corrió 10.000 millas en un solo día. Chloe se puso curiosa por este compañero, y entonces Gizer llamó a Morpheus, el demonio, a pesar de chasquear los dedos. Literalmente no pasó nada, y Gizer se quedó allí como idiota. Luego chasqueó los dedos una y otra vez, pero era extraño, porque el demonio no aparecía. En circunstancias normales, el demonio habría aparecido al instante y la gente rápidamente dio un paso adelante para disculparse. Según la Wikipedia de ese mundo, el demonio al que se refería había muerto hace casi 200 años. Y Gizer gritó de shock, incapaz de creer que el demonio hubiera muerto incluso antes que él, a pesar de haber esperado tanto tiempo. Mientras tanto, la agente preguntó cómo podía saber de un demonio heroico de un pasado tan lejano, incluso si estuviera vivo. Era un monstruo que no podía haber sido un civil común, y Gizer dudó en encontrar una respuesta. Finalmente, el protagonista reflexionó que sería complicado revelar que era un antiguo señor demonio y simplemente mintió. Respondió que no sabía, que solo había dejado escapar ese conocimiento, haciendo reír a la gente, quien le creyó completamente. Aún así, era sorprendente que le hubiera creído cuando de repente Gizer colapsó en el suelo. Chloe corrió preocupada, preguntando qué pasaba, y él se quejó de que le dolía la espalda. Soki pidió que podía acostarse un rato y ella se emocionó porque podían encontrar un lugar seguro. Así, Chloe sugirió que podían ir a una posada cercana, y mientras estuvieran allí, podían hacer todo tipo de cosas, pero pronto Gizer se dio cuenta de que ella estaba pensando en algo totalmente diferente a lo normal. Sería su primera vez, ya que Chloe no era una mujer experimentada. Tal vez le faltaba un poco, pero pensaba que tenía lo necesario para compensarlo. Quería esforzarse al máximo por Gizer, pero sus sugerencias no eran las mejores, e incluso consideró que podría morderlo por accidente. Mientras imaginaba todo esto, de repente se emocionó porque podían probar varias cosas, pero para su shock, en ese momento, un anciano extraño apareció y Gizer se sorprendió porque se había convertido en un anciano otra vez. A su lado, la agente miraba preocupada, buscando al viejo, como si ahora se preguntara si su tiempo realmente estaba por acabarse. Parecía inevitable. Así funcionaba la naturaleza, pero se preguntó cómo podría llegar al señor demonio. Ahora pensó que debería ir al bazar y buscar a la criatura para empezar, pero no recordaba a dónde ir. Y a pesar de querer pedirle ayuda a Chloe, la chica se había ido corriendo y desaparecido de su vista. Con eso, decidió comenzar a caminar en busca, pero de repente una chica le gritó que tuviera cuidado porque un carruaje venía directo hacia él en medio de la calle. En un parpadeo, la chica le salvó la vida, jalándolo
al otro lado y preguntándole si estaba bien. Era demasiado peligroso cruzar la calle principal solo, y así ella lo ayudó a llevarlo al lado seguro. Gizeh estaba agradecido de que todavía hubiera gente amable en ese mundo, pero al mismo tiempo, sintió una sensación nostálgica. Era algo cómodo ser llevado, y finalmente ella lo colocó al otro lado, diciéndole que tuviera más cuidado. Luego, él le agradeció por su amabilidad y ella respondió que estaba bien. Era su trabajo. La chica era de un linaje noble y era parte de su deber, y se despidió con la mano diciendo que tenía otras cosas que hacer. Gizeh sintió que era una chica dulce, y entonces, de repente, escuchó el sonido de una campana a lo lejos. Aparentemente, se estaba realizando una subasta con ofertas que subían a 82 monedas de oro. Lo que se vendía era la pesadilla y Gizeh se acercó para ver qué pasaba. La chica que había salvado al protagonista antes también había ido al lugar y la mujer que dirigía la subasta pronto hizo un nuevo anuncio. Gizeh quedó completamente impactado al ver que la chica que lo había ayudado antes se convertía en el próximo artículo en venta. Todo comenzó en 500 de oro y así una nueva subasta estaba por empezar justo frente a él, aunque solo se había acercado para ver qué pasaba. El protagonista fue tomado por sorpresa por la chica que lo había salvado. Ella se presentó frente a todos como alguien de un linaje noble, diciendo que su precio comenzaba en 500 de oro, pero para su shock, el subastador cambió el precio inicial a plata, dejando a la chica furiosa por lo bajo que era el valor. Gizeh aún estaba procesando el hecho de que la trataran como un producto. Cuando notó un cambio en la multitud, parecía que la atmósfera estaba cambiando de repente, y se preguntó por qué nadie estaba interesado en la chica. A pesar de ser bastante barata, la chica prácticamente rogaba por ser comprada a un precio bajo. Se lució en el escenario diciendo que podía cantar y bailar, repitiendo varias veces que venía de un buen linaje. Además, era alguien que no comía mucho, lo que la hacía muy económica de mantener. Aún así, nadie hablaba y la subastadora agitó la mano preguntando si debían venderla o asarla, ya que aparentemente no tenía ninguna utilidad real, con la situación poniéndose tensa. La chica intentó negociar aún más, afirmando que también era bastante linda y voluptuosa, aunque estaba intentando montar un gran espectáculo frente a la gente. Nadie hablaba de ella. Así que Gizeh dio un paso adelante para preguntarle a alguien por qué pasaba esto, y la persona respondió que pronto quedaría claro. De repente, la chica recordó que necesitaba transformarse y se encogió dentro de su propia ropa en una escena incómoda. Gizeh no entendió nada de por qué pasaba esto, observando cómo metía sus manos y pies dentro de su ropa como animal. Fue entonces cuando apareció una enorme criatura y todos corrieron, pero el protagonista permaneció inmóvil. En ese momento, Gizeh se dio cuenta de que había recuperado su juventud otra vez, y que el rostro de esa criatura era bastante gallardo. Tenía pelaje negro y un cuerpo esponjoso. Ahora, no había duda de su verdadera identidad. El protagonista reconoció al enorme animal como su alma gemela, él, Morpheus, pero parecía distraído. Ahora, Morpheus seguía hablando de cómo podían viajar y relajarse en su cuerpo esponjoso, pero estaba demasiado hambriento para prestar atención a ser vendido, así que simplemente comenzó a comer la carpa cercana, haciendo que todos corrieran inmediatamente antes de que los comiera por error. Morpheus ignoró a la gente que le decía que no destruyera la carpa, pero siguió comiéndosela hasta el final, sintiéndose aliviado porque era deliciosa. Antes de que se diera cuenta, se había quedado solo otra vez. Una vez más, perdiendo el control y causando caos. Al mirar atrás, notó que la subastadora estaba furiosa e incluso golpeó a Morpheus, llamándolo una bestia inútil. Había destruido todo el escenario, dejando a la mujer indignada mientras cuestionaba cómo planeaba arreglar y compensar todo esto. Tras enfrentar la humillación, la criatura volvió a ser esa chica, que aún estaba siendo golpeada por la subastadora. La subastadora mostró la enorme cuenta que quedó tras causar tal desastre. Después de todo, realmente era inútil. Nadie quería comprarla en las subastas como producto, y encima, comía 100 veces más que cualquier otro artículo. Estaba tan furiosa que comenzó a prepararse para quitarle la vida a la chica con un ataque, pensando que sería mejor venderla como carne. En cambio, la chica se congeló en shock, recordando su pasado y cómo era la menor de 3 hermanos. Su madre siempre contaba la historia del antiguo señor demonio, sobre cómo todo había sucedido hace mucho tiempo. Su abuelo solía servir al señor demonio, y era un gobernante increíble, una persona verdaderamente maravillosa. A la chica siempre le encantaba escuchar esa historia con gran orgullo porque siempre había querido convertirse en la compañera de un señor demonio, incluso después de ser secuestrada y quedarse sola, incluso cuando se mojaba cuando el clima empeoraba, incluso cuando pasaba hambre sola, o cuando la gente la trataba como basura. A pesar de su incompetencia, seguía viviendo a pesar de todo. Pasaba sus días sobreviviendo, apoyada por su sueño y la sangre noble que corría por sus venas.
pero parecía que su vida estaba por terminar ahí mismo, y solo podía llorar porque había perdido la oportunidad de conocer al señor demonio. La subastadora atacó a la chica riendo porque al menos podía convertirse en comida para los esclavos y finalmente tener algún uso. Para su shock, un bizcocho voló por el aire y aterrizó en su boca, y estaba confundida cuando se dio cuenta de que alguien había intervenido. Era Gizer quien había salvado la vida de la chica, diciendo que no necesitaba enojarse tanto por algo tan trivial, solo haría que su cara bonita se arrugara, así que debería comer algo y relajarse. La subastadora exigió saber quién era este hombre, el que sostenía a la chica tras salvarle la vida, y Gizer respondió que solo era un transeúnte. No, Jake, riéndose de sí mismo por ser guapo otra vez. No, Jake se refería a un grupo de personas cuyas frases siempre terminaban con ja o noja. Eran conocidos como Ichman o hombres guapos que hablaban como ancianos o entidades y eran adorados por muchos en el pasado. Como nota extra, la teoría más famosa sobre el origen de los Ichman era la existencia de un renombrado artista marcial llamado Keman. Sin embargo, el hecho era que él terminaba sus frases con Aru, lo que no era muy conocido ni extendido en el futuro, excepto que todos sabían de su popularidad y belleza como uno de los 7 grandes tesoros del mundo. Escuchar las palabras de Gizer enfureció a la subastadora porque un hombre se interponía en su camino. El protagonista rió preguntando si no disfrutó del bizcocho que había comprado en la tienda de al lado. Sabía también que incluso hizo que su juventud regresara de la nada, y estaba bastante feliz por eso. Ante esta reacción, la chica miró al protagonista sin entender nada, preguntándose quién era este tipo y por qué se sentía tan calmada con él. Eso no fue suficiente para calmar a la subastadora. Después de todo, estaba de un humor extremadamente malo. Ahora, no solo se había metido en este lío, sino que uno de sus esclavos también había logrado escapar. La furia dentro de ella no se contendría hasta que todo quedara reducido a cenizas, y su poder comenzó a filtrarse desde su interior. La chica se aferró al viejo con miedo, incluso mientras se quejaba de que no era su culpa que el esclavo hubiera escapado. El protagonista solo rió porque, sin duda, esa mujer estaba enfureciéndose. Dándose cuenta de lo que estaba por suceder, la chica dijo que sabía que Gizer era hombre, y por esa razón, debía aprovechar la oportunidad para escapar. Su ama era una doncella de fuego, y su poder solo crecía mientras más enojada estaba. Era obvio que lo asarían junto con ella si no corría y la dejaba atrás. Ahora, estaba feliz de que Gizer hubiera intentado salvarle la vida, pero no podría ganar contra su ama. Así que se puso frente al protagonista para protegerlo, suplicándole que huyera. Ahora enfrentaba a su ama, disculpándose porque era su culpa. Después de todo, siempre comía demasiado, pero al menos, deberían perdonarle la vida al viejo histéricamente. Siguió suplicando perdón porque siempre comía la comida destinada a los otros productos y esclavos también. Suspirando, Gizer puso una mano en el hombro de la chica y pasó junto a ella, diciéndole que no se preocupara. Después de todo, él era muy fuerte y podía derrotar a su ama sin siquiera intentar hacerle daño. La ama disparó una ráfaga de llamas al protagonista, quien usó sus ojos para verificar dónde estaban sus huesos, pero para su sorpresa, todos los huesos de la mujer eran negro azabache. Parecía que estaba saturada hasta los huesos. Además, Gizer podía sentir el odio dentro de su poder mágico, pero no entendía cómo eso podía ser posible. Notando su contemplación, la chica explicó que su ama alguna vez había sido una persona amable, pero se volvía furiosa cada vez que su poder crecía. Entonces Gizer entendió. Después de todo, los hombres no eran los únicos que habían sido maldecidos por el señor demonio. Ella había debilitado a los hombres quitándoles su poder mágico y fortalecido a las mujeres para que su magia superara sus límites. Si así era como el señor demonio quería resolver las cosas, entonces solo había una solución que Gizer podía pensar. El ataque de la ama se lanzó hacia el protagonista y la chica esclava gritó por Gizer. Mientras era envuelto en llamas, la mujer se burló de él, diciendo que, ya que solo estaba esquivando los ataques, debería apresurarse y perecer de una vez. Pero para su shock, Gizer no había esquivado el ataque. Había bloqueado las llamas con su mano desnuda. Aprovechando la sorpresa de la mujer, el protagonista corrió hacia ella y rápidamente extrajo un hueso usando su arte marcial. Decidió remover cada uno de esos huesos uno por uno hasta que pudiera tomarlos todos con su habilidad. Ahora Gizer vio la oportunidad de extraer uno de los 48 huesos del amor. Este era el hueso sabio dentro de ella, haciéndola caer de rodillas a su lado. Una esclava no entendía qué había pasado. Después de todo, su amo estaba temblando y sintiendo algo extraño dentro de ella. Parecía que su cuerpo reaccionaba a algo invisible. Fue entonces cuando se dio cuenta de que todo su cuerpo estaba en máxima sensibilidad y Gizer se rió porque un solo hueso había sido suficiente para eso. Y si lo rompías, ella entraría en el modo sabio. Eso fue exactamente lo que pasó, porque incluso la esclava no entendió cuando su amo de repente se levantó y empezó a hablar normalmente con el protagonista. Fue tan repentino que parecía como si la pelea nunca hubiera ocurrido, y luego comenzó el año de la subasta diciendo que quería deshacerse de esa chica. No había otros compradores para ella en ese momento, pero con
considerando todas las pérdidas de inversión, lo ideal sería cubrir los gastos. Al menos quería recuperar sus pérdidas para no terminar en déficit, así que le pasó el costo final a la chica. La chica comenzó a llorar en shock. Era demasiado caro para que ella pudiera pagar un préstamo. 82 de oro era demasiado, pero en muchos casos, el amo tachó la cantidad diciendo que mientras Gither prometiera cuidarla bien, podía ofrecer un descuento especial. Así, en lugar del precio anterior, dijo que serían 10 de oro, dejando a la esclava extremadamente aliviada y feliz con su amabilidad. El amo reconoció que obtener ganancias era importante para un comerciante, pero, sobre todo, la felicidad de su mercancía también importaba. Mientras la chica sollozaba de alivio, Gither observaba la escena, dándose cuenta de que esta debía ser la personalidad original de la subastadora. Siendo así, Gither afirmó que no había necesidad de dar ningún descuento porque él pagaría el precio completo. La chica se sorprendió porque él era realmente generoso, y luego se lavaron mientras Gither buscaba dinero en su ropa. Fue entonces cuando el protagonista se dio cuenta de que había olvidado por completo que había llegado allí con los bolsillos vacíos. Acababa de saltar del árbol sin pensar en nada. Además, había llenado sus bolsillos antes con galletas de arroz, y ahora Gither se dio cuenta de que tendría que usar algo más. Finalmente, cambió su kimono por la chica para poder pagar. Era lo único que le quedaba para gastar. Un poco más tarde, Chloe continuaba con su investigación, pero pronto se dio cuenta de que el caos de la subasta había terminado. Todavía se preguntaba dónde había ido Gither cuando de repente escuchó su voz y se giró feliz para verlo de nuevo. Sin embargo, Gither estaba prácticamente exponiéndose frente a todos, y la gente gritó, exigiendo saber qué clase de situación era esa. Así fue como el protagonista terminó en un predicamento tan caótico, mostrándose frente a los demás. Justo cuando Chloe encontró al protagonista, presenció esa escena horrenda y no estaba nada feliz. Ella gritó porque Gither estaba presumiendo, pero todo eso le pertenecía a ella, causando un alboroto masivo. Morfeo corrió a los brazos de Gither e intentaron calmar la situación, insistiendo en que ella debía haberlo malinterpretado todo. Un poco después, lograron calmar a la gente y pidieron a los demás que se encargaran de arreglar todo lo que había sido destruido. Chloe escuchó mientras Gither explicaba cómo había comprado a la chica y tuvo que cambiar su ropa en lugar de usar dinero porque no tenía nada consigo. Ella se quejó de que al menos debería haber pedido ayuda primero, pero Gither dudó en hacerlo. La subastadora dijo que todos esos eran productos de alta calidad, pero los comerciantes rara vez se interesaban lo suficiente como para comprarlos. Así que se sentía un poco indigna de negarse y Gither respondió que también se sentía un poco avergonzado en ese momento. Se dieron cuenta de que aún no se habían presentado adecuadamente, y Gither y Chloe intercambiaron presentaciones. La subastadora se presentó como Flama, diciendo que era comerciante y que era un verdadero honor conocer a los dos, especialmente a Chloe, porque era bastante famosa por cortar las partes de los hombres. Algo que sonaba un poco aterrador para Gither. Morfeo se presentó como el Morfeo de Jesse, y Chloe cuestionó qué se suponía que significaba eso. Luego, Chloe preguntó si Gither no podía simplemente acceder al banco demoníaco para conseguir el dinero, pero él ni siquiera sabía qué era eso. Así que ella explicó que si registraba su poder mágico con una institución financiera, podían proporcionarle sus servicios en cualquier momento, incluso las personas con habilidades mágicas mínimas podían usarlo. Pero Gither nunca había visto nada parecido antes. Siempre había dependido de otros para manejar sus finanzas porque no tenía poderes mágicos para empezar. Después de todo, el protagonista nació sin ninguna habilidad mágica, lo que sorprendió a Chloe, ya que él siempre había pagado con dinero en efectivo puro. Vivían en una era en la que ya no necesitaban usar dinero físico, ya que la mayoría de las personas simplemente lo dejaban en manos del banco. Cuando Gither pensó en cómo habían sido las cosas cuando compró las galletas de arroz, incluso los comerciantes habían dudado en ayudarlo. Era impactante que alguien todavía usara dinero común para hacer pagos, pero Gither aún insistía en usar efectivo real antes de que Chloe manejara las cosas por él. Gither respondió que estaba bien si no tenía dinero, simplemente lo ganaría él mismo. Eso incluía proporcionar ciertos servicios, lo que dejó a las chicas atónitas porque eso normalmente era un giro hacia un tipo de entrenamiento práctico muy diferente. Gither podía ofrecer servicios para enseñar a chicas nuevas en el tema, brindando afecto y entrenamiento a los clientes. Imaginar esto dejó a Chloe y Flama completamente congeladas, pero Morfeo no entendió nada y solo lo tomó como algo sin importancia. De todos modos, Gither explicó que estos servicios eran en realidad entregas de comida saludable, como ensaladas, mientras caminaba por la ciudad. El protagonista había notado que las entregas a domicilio eran bastante populares. Si podías manejar un negocio así, podrías lograr un gran éxito en este mundo dominado por mujeres. En ese momento, Morfeo captó su atención porque amaba comer y cocinar también, mostrando que estaba listo para tomar prestados ingredientes de la cocina. Morfeo comenzó a cocinar y regresó un poco después tras terminar, dejando a Chloe sorprendida,
porque la comida realmente se veía deliciosa. Se sintió orgullosa al ver que había logrado impresionarlos. Fue posible crear comida que fuera saludable tanto para la mente como para el cuerpo. Flam mencionó que Morfeo podía preparar ese tipo de platillos rápidamente, y Geyser también quedó impresionado. En ese momento, el protagonista preguntó si Flam podía darle algo de tiempo para reunir el dinero, y ella respondió que estaba bien, siempre y cuando eventualmente pagara, aunque no sería fácil. Y así fue como comenzó el servicio de entregas saludables de edición limitada del grupo. Chloe empezó a ayudar colocando anuncios por toda la ciudad, y Geyser estaba asombrado porque la tecnología era bastante avanzada para esa época. Agradeció a Chloe por su ayuda y ella se llenó de alegría al poder asistir a su maestro. Luego dividieron las tareas para continuar con las entregas. Por supuesto, el usuario se cubría el rostro para asegurarse de que nadie lo reconociera de inmediato como un hombre. Morfeo visitó a una clienta para entregarle una comida saludable, y la clienta estaba muy feliz porque tenía mucha hambre. Sin embargo, casi se asustó porque Morfeo estaba babeando del hambre y casi quería comerse la comida de la clienta, pero el grupo continuó con las entregas hasta que el sol empezó a ponerse, y Geyser estaba impresionado por lo rápido que se habían vuelto populares. El día había sido increíblemente ocupado, aunque algunas personas se quejaron de que la comida estaba deliciosa pero cubierta de la baba de Morfeo. El protagonista le dio una palmadita a Morfeo en la cabeza cuando ella se disculpó, diciendo que a veces la comida la tentaba demasiado. Él la tranquilizó diciendo que estaba bien, ya que había trabajado duro cocinando, así que no debía ofenderse. Geyser estaba especialmente satisfecho, mientras que las chicas solo esperaban que no hubiera hecho nada indecente con las clientas en el camino. Aún así, hacer dinero seguía siendo difícil. Al ver cuánto costaba producir la comida, se dio cuenta de que la situación era más complicada. Si las cosas seguían así, Geyser se preguntaba cuánto tiempo le tomaría alcanzar su objetivo. Un poco más tarde, Morfeo y Chloe salieron para otra entrega, pero la persona dentro de la casa no respondió. Estaban preocupadas de que la persona se hubiera ido, y la gente trató de mantener a Morfeo en silencio aunque ella ya tenía hambre de nuevo. De repente notaron que parecía que alguien estaba dentro de la casa, así que se acercaron para entrar, pero Morfeo señaló con sorpresa. Eso fue porque una anciana se había desmayado en el suelo y corrieron preocupadas. La verdad era que a Chloe no le caía bien Morfeo. Siempre andaba con Geyser tratando de estar cerca de él. Incluso Geyser había terminado cuidándola, creándole ropa nueva para que no tuviera que preocuparse. Chloe solo había seguido a la chica porque temía que causara problemas otra vez. Sin embargo, Morfeo corrió de inmediato y ayudó a la anciana que se había desmayado y tenía dificultad para respirar. La agente comenzó a hacer una llamada de auxilio, pero Chloe de pronto se quedó sin aliento de sorpresa al escuchar algo. Morfeo preguntó qué pasaba y Chloe le devolvió la pregunta, si había oído sobre una gran luz que había aparecido esa mañana después del trueno. Aparentemente el daño se había extendido y había muy poca gente disponible para encargarse de tratamientos. Por eso, nadie vendría a ayudar, lo que dejó a Morfeo en shock al saber que nadie vendría en ayuda de la mujer. Chloe nunca apartaba la mirada de las personas en apuros, aunque quisiera dar primeros auxilios, lo único que podía usar eran herramientas mágicas que causaban dolor, así que no era buena para ese tipo de cosas. Se preguntaba qué debía hacer, y Morfeo fue la primera en sugerir que necesitaban ir al hospital de inmediato. Aún así, desde donde estaban, tendrían que cruzar todo el bosque. Antes de llegar al hospital, según el estado de la anciana, tal vez solo le quedaban 30 minutos de vida si tenían suerte. Aunque pudieran invocar una carreta tirada por caballos o una criatura mágica, el viaje tomaría al menos 1 hora y media. Si tan solo pudieran moverse más rápido, las cosas serían distintas. Fue entonces cuando Morfeo comprendió de golpe que la distancia estimada a través del bosque era de 50 kilómetros, y tendrían que cruzarla en menos de 30 minutos. Entonces se transformó en su otra forma y salieron disparadas a toda velocidad. Incluso Chloe quedó impresionada por su velocidad. Corría increíblemente rápido. No solo era excelente cocinando, también era una corredora sobresaliente, más veloz que dragones e incluso otras criaturas. Morfeo era más rápida que cualquier cosa que Chloe hubiera visto. La agente calculó que a ese ritmo, tenían una verdadera oportunidad de atravesar el bosque justo a tiempo para salvarle la vida a la mujer. De pronto, Morfeo se detuvo en seco y Chloe preguntó por qué se había parado. Fue cuando notó una enorme grieta en su camino. No debería haber algo así en el bosque, así que necesitaban tener cuidado para evitar que pasara algo peor. Cuando Morfeo ese no se movió, Chloe se dio cuenta de que tenía miedo a las alturas y no podía manejar la situación. La anciana tosía, y Chloe pensó que no tenían tiempo para rodear el obstáculo. Tampoco había un puente cerca que pudieran usar para cruzar, y fue entonces cuando a Chloe se le ocurrió una idea.
Se volvió hacia Morfeo y le preguntó si podía derribar algunos árboles, pero Morfeo no entendía a qué se refería. Después de todo, los árboles no eran lo suficientemente grandes para crear un puente adecuado, pero Clo insistió en que podían hacerlo si trabajaban juntas, aunque no entendiera del todo cómo. Morfeo decidió hacer lo que Clo decía, y así empezaron a seguir el plan, talando árboles. Clo usó su cuerda para atar las piezas y crear algo que pudieran usar para cruzar. Reveló que esa era una de sus habilidades con el manejo de cuerdas, lo cual fue un poco aterrador para Morfeo. Con mucho esfuerzo, lograron cruzar el puente. Un poco después, las chicas lograron salvar la vida de la mujer. Explicaron que la habían ayudado. A pesar de todos los problemas por los que pasaron, esperaban que ella estuviera bien. La mujer dijo que las había contactado para ordenar una comida saludable, lo que resultó ser la mejor decisión al final. Fue gracias a esa comida que su vida se había salvado, aunque fue una pena que el caos arruinara la comida en el camino. Morfeo se disculpó por cómo habían salido las cosas y Clo prometió que trabajarían para hacerle otra comida. Sin embargo, la mujer comió la comida de todos modos y les aseguró que estaba deliciosa, coincidiendo en que era una buena idea pedirles a ellos. Si no estaba equivocada, parecía que su servicio solo estaba disponible a veces, así que preguntó si había alguna razón para eso. Cubriendo la boca de Morfeo, justo cuando dijo que era porque su amo quería comprarla, Clo rápidamente dio una respuesta diferente. Explicó que, en realidad, estaban haciendo esto porque necesitaban dinero, y estarían muy felices si ella volvía a pedir. La mujer preguntó cuánto dinero necesitaban, y, a juzgar por lo nerviosos que se veían, parecía que era mucho. Si ese era el caso, la mujer les ofreció una muestra de gratitud como un pequeño bono, y Clo inmediatamente comenzó a agradecerle, pero quedaron completamente impactados cuando la cantidad extra que recibieron fue de 100 monedas de oro. Cuestionaron si realmente no había pagado de más, ya que era una cantidad demasiado grande solo por un bono. La mujer se rió diciendo que ellos le habían salvado la vida, así que deberían aceptar tanto sus buenas intenciones como el dinero de una persona agradecida. Con eso, los dos le agradecieron y se despidieron, dejando a la mujer sola en el hospital. Mientras reflexionaba sobre algo, había oído que él había ingresado en un centro de salud mental, pero aún así no esperaba que estuviera vivo. Mientras tanto, de vuelta con Gizer, estaba pasando algo más. Estaba en pánico porque la terminal no paraba de sonar y no tenía idea de cómo manejar tantos pedidos a la vez. Clo y Morfeo habían regresado, pero él nunca había cocinado antes y estaba realmente luchando. Cuando le pidió ayuda a Flama, ella respondió que tampoco había cocinado nunca y no quería involucrarse en nada de eso. Los dos estaban teniendo serios problemas para lidiar con todos los pedidos solos. En otro momento, Clo le preguntaba al protagonista por qué exactamente quería comprar a Morfeo. Dijo que había oído una historia de que Morfeo era descendiente de un héroe demoníaco, pero la encontraba demasiado tonta. Si Gizer realmente necesitaba a alguien como ella, Clo afirmó que podía hacerlo ella misma, pero el protagonista la interrumpió explicando que no se trataba solo del linaje de Morfeo. La razón por la que necesitaba a Morfeo también era porque era una niña de buen corazón, y ahora la gente podía entender eso. Después de todo, los dos habían logrado salvarle la vida a la anciana con algo de esfuerzo. De vuelta en casa, Clo notó voces que venían de adentro. Eran Gizer y Flama. Algo extraño estaba pasando, y con eso, la gente irrumpió en la habitación gritando que ya era suficiente, hasta que vio lo que realmente estaba ocurriendo. Gizer estaba realmente tocando a la otra chica de manera indecente. Flama le ordenó que se detuviera y él se disculpó, sin parecer culpable en absoluto por lo que estaba haciendo. Clo estaba impactada porque lo que debería haber sido un malentendido cliché resultó ser completamente cierto. Gizer se rió mientras se disculpaba, explicando que había estado limpiando cuando accidentalmente se cayó, pero, en cualquier caso, rápidamente cambió de tema. Luego les mostró lo que habían estado preparando hasta ahora porque acababa de convertirse en un buen cocinero. Cuando Morfeo probó la comida, confirmó que era realmente deliciosa, e incluso la gente preguntó si Gizer había cocinado todo eso él solo. Él confirmó que sí y luego preguntó si había pasado algo con ellas dos, ya que habían tardado tanto en regresar. Entonces explicaron lo que había sucedido, y Gizer se sorprendió aún más de que hubieran recibido una recompensa tan grande por salvar a la anciana. Clo dijo que, gracias a una amable señora mayor, pudieron alcanzar su objetivo, y Morfeo se sentía bastante orgullosa de sí misma, aunque Flama mencionó que incluso si vendieran a Morfeo por una moneda de plata, nadie estaría lo suficientemente loco como para comprarla. Clo incluso preguntó si Gizer no sentía que lo habían estafado, pero él se rió porque ciertamente no importaba. Eso era porque Morfeo valía el precio. De todos modos, Flama finalmente aceptó la cantidad total que se había pagado. Luego, por fin, Gizer compró a Morfeo, declarando que él era quien cambiaría este mundo y se convertiría en el señor demonio.
pero más allá de eso, sus pies explorarían todo este mundo, lo que dejó a todas las chicas impactadas al escucharlo. La agente mencionó que había oído que Gither quería conocer al señor demonio, pero nunca esperó que quisiera iniciar una rebelión tan masiva. Aún así, Morfeo estaba encantada y preguntó si podía convertirse en la que asistiera al futuro señor demonio. Estaba tan feliz que abrazó y besó al viejo, sorprendiendo a las otras dos chicas que solo observaban. Morfeo declaró que con su ayuda, haría cualquier cosa, pero Flama la interrumpió, diciendo que era completamente imposible. Convertirse en un nuevo señor demonio era un acto desesperado debido a la existencia de Atima Kiku. Gither preguntó qué significaba ese nombre ridículamente largo, y Flama explicó que eran los gobernantes de las grandes ciudades del continente Galepi. Era el turno de los 4 reyes que servían a Mia y sus 8 seguidores, individuos con habilidades mágicas únicas e inmensamente poderosas. Dicho esto, ellos fueron los que contribuyeron enormemente a crear un mundo donde las mujeres dominaban a los hombres. Como comerciante, Flama afirmó que sabía esto porque había visitado muchos países y visto muchas cosas diferentes. Si descubrían las intenciones de Gither, sin duda encontraría su fin muy pronto. No estaba tratando de desanimarlo, solo advertirlo. El protagonista cambió de tema y preguntó cuál era la ciudad más cercana, sorprendiendo a Flama porque ni siquiera parecía preocupado. Clo respondió que, desde aquí, el lugar más cercano era el gobierno de Pensilvania, dejando claro a Flama que la gente los acompañaría. Eso era porque Clo estaba decidida a ayudar al viejo a convertirse en el nuevo señor demonio. Era su nuevo propósito en la vida. Tenía la intención de proteger al viejo, así que Flama no necesitaba preocuparse, haciendo que Flama tartamudeara y afirmara torpemente que no estaba preocupada en absoluto, riendo. El protagonista les dijo que se callaran, ya que ya era bastante tarde. Podían hablar sobre la ciudad al día siguiente. Con eso, Gither dejó las cosas en manos de Flama porque dormirían allí, haciéndola quejarse de que realmente no te importaba incomodar a los demás. Comenzando con una nueva juventud dejando el taladro de huevo, es decir, Clo y los demás, e incluso iniciando un servicio de entrega saludable. El día de Gither había sido largo y ni siquiera podía recordar la última vez que se había sentido tan satisfecho. Recordó que los huesos del amor destruidos se recuperarían al día siguiente, lo que significaba que todo volvería a la normalidad. Quizás era el momento adecuado para que Gither se despidiera de Clo de una vez por todas esa noche. Clo tomó un baño para descansar y prepararse para el día siguiente. Gither se despertó temprano para transformarse de anciano a su forma juvenil, saludando a Morfeo, quien se había quedado dormida en la otra habitación mientras se ocupaba de su cabello. Morfeo preguntó dónde estaba Clo, y el protagonista respondió que ella había regresado al palacio primero. Aparentemente, había ido a informar a sus subordinadas antes de partir. Parecía que había recuperado su hueso del amor durante la noche y había recobrado el sentido. Pensar en ello hizo que Gither imaginara a Clo sintiendo asco por haberse hecho amiga de un hombre. Debió parecerle ridículo. Así que Gither le dijo a Morfeo que Clo tenía sus propios deberes y responsabilidades y que tomarían caminos separados. Morfeo preguntó si no irían todos juntos, sintiéndose triste y sola por tener que separarse de la gente mientras salían de la habitación. Gither admitió que sentía lo mismo, y pronto se encontraron con Flama afuera. Ella preguntó si realmente planeaban irse ahora mientras intentaba no molestarse con Morfeo, llamándola su antiguo amo. El protagonista preguntó si había venido a despedirse, y Flama estuvo de acuerdo, ya que no había nada que pudiera hacer para detenerlos, y Gither reconoció que era cierto. Después de todo, el mundo ahora esperaba a un nuevo señor demonio. Cuando llegara el momento, incluso podría pedirle ayuda a Flama nuevamente con sus habilidades de comerciante. Eso la hizo reír, sin entender qué querías decir. Así que preguntó dónde había ido la otra chica que viajaba con ellos. Si la dejaban atrás, probablemente se enojaría. Fue entonces cuando un par de voces interrumpieron las palabras de Flama. Eran dos mujeres que eran agentes de la ley y también guardias leales cercanas. Sus nombres eran Ames y Zu. Gither se dio cuenta de que estas debían ser las subordinadas que Clo había mencionado antes. Ames inmediatamente lo identificó como el hombre que había seducido a su señora. Zu estaba indignada por tal audacia, diciendo que ya era suficiente. Él era realmente basura. Gither se rió, diciendo que eso era algo duro de decir, pero las dos siguieron quejándose porque estaba acompañado por dos mujeres. Para ellas, era un delito grave que mujeres estuvieran cerca de un hombre. Flama suspiró, sabiendo que no estaban equivocadas. Cualquier hombre que se opusiera a ellas o cualquier mujer que se aliara con un hombre sería sentenciado a prisión para sobrevivir. Tenían que escapar o derrotarlas. Aunque Gither había planeado irse antes de que llegara a eso, sin embargo, Ames y Zu fueron mucho más rápidas, riéndose del protagonista por pensar que podía derrotarlas con magia. Ningún hombre podría vencerlas, pero, por supuesto, no tomó nada de tiempo para que ambas fueran derrotadas. Gither solo se rió porque eran demasiado lentas mientras él podía hacer lo que quisiera. Zu no entendía cuándo exactamente habían perdido,
pero Yizer se acercó y señaló un hueso en su estómago, amenazando con quitarle el hueso y poner a la chica en una situación embarazosa. Ella le suplicó que no lo hiciera. Él simplemente disfrutó de Zu pidiéndole clemencia, riendo y preguntándose qué tipo de castigo debería aplicar. Fue entonces cuando de repente alguien se acercó, era Clo con una mirada aterradora en sus ojos. Era una mala situación para Yizer. Lo habían atrapado mientras molestaba a sus subordinadas. Las dos chicas pidieron ayuda a su señora, diciendo que Yizer estaba aprovechándose de ellas, y el protagonista se dio cuenta de que podría tener que quitarle el hueso nuevamente. Pero, para su sorpresa, no podía haber ningún hueso del amor dentro de Clo, aunque debería haberse regenerado. Clo se rió, diciendo que tendría que usar ese truco otra vez. Después de todo, ella realmente se había enamorado de Yizer. Todos quedaron impactados al escuchar esto, incluso Yizer mismo no podía creerlo, pero era la verdad. Si alguien realmente se enamoraba, entonces el hueso del amor en cuestión nunca se regeneraría, y Clo les dijo a sus subordinadas que dejaba la ciudad. Las dos no podían creerlo, pero su señora confirmó que, en efecto, era su decisión. Además, Clo confió la seguridad de la ciudad a Ames y Zu, advirtiéndoles que si algo pasaba mientras ella estaba fuera, serían castigadas. Al escuchar esta amenaza, las dos inmediatamente aceptaron seguir sus órdenes, y Clo afirmó que podían irse. Ahora, prometió seguir al viejo a donde fuera, haciendo que Yizer se riera porque las chicas a su alrededor eran realmente confiables. Una vez más, les agradeció por su apoyo. Mientras Morfeo estaba asombrada de que a Clo realmente le gustara su amo, Clo declaró que era obvio. Después de todo, ella debería ser la que lo poseyera, incluso a costa de la buena voluntad de Yizer. De todos modos, Flama les dijo adiós con la mano mientras partían, y así el grupo se dirigió hacia su nuevo objetivo. Su próximo destino era el reino de Pensilvania, donde Atsushi-Kizuku estaba escondida, lista para una nueva aventura. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal, deja un like y activa la campanita de notificaciones para no perderte las próximas aventuras. Nos vemos pronto.